Las preguntas que ustedes han hecho, ahora ellas van a responderlas. ¿Acá? Pueden responderlas, ambas pueden estar respondiendo estas preguntas, pero la primera, yo voy a dirigirla a nuestra hermana. Dice, ¿qué consejo usted puede darle a una mujer que fue usada sexualmente y que ve su valía, su pureza y santificación afectada? ¿Es ella merecedora de la gracia de Dios? ¿Es una mujer que tiene valía a pesar de no haber guardado, de no haber podido guardar su pureza? Ninguna somos merecedoras de la gracia de Dios. Es por eso que es gracia. No la merecemos, pero el Señor en su bondad nos ha dado la gracia por medio de Cristo. Fue por el sacrificio de Cristo que nosotras tenemos la gracia del Señor. Entonces, sabiendo eso, nada de lo que pasa en este mundo pecaminoso nos quita nuestro valor delante del Señor, porque recuerden que nosotras somos hechas a imagen y semejanza del Señor, tenemos un valor dado por Dios desde la concepción, nosotros valemos. Es algo muy triste que lo que pasa con mujeres y hombres también acerca del abuso o el uso sexual. Es algo que no debía haber sido, no estaba en los planes del Señor cuando nos creó, cuando creó a nuestros primeros padres. Esto es consecuencia del pecado y lo vemos, el pecado en el mundo, lo vemos en el pecado en las personas que hacen daño a otras. Pero recordemos que nuestro valor, sobre todo esta chica, mujer que hizo la pregunta, no quita tu valor. Es algo que tú no planeaste, que sucedió, que fue consecuencia del pecado de otros, nos daña el pecado de otros, lo sabemos, nos lastima, pero podemos ir con Dios, con todo nuestro corazón deshecho, que el Señor nos restaura y nos limpia. Esa pureza que dices, ya no tengo pureza, tengo todavía valor, en el Señor nos hace nuevas criaturas, nos limpia, nos restaura. Y podemos ir con confianza y caminar con la frente en alto porque el Señor nos ha dignificado. Entonces, lo que pasa en nuestro cuerpo, lo hayamos permitido o nos lo hayan robado, el Señor nos transforma. Nuestra identidad, el valor que tenemos, no es por lo que tengamos en el cuerpo o que nos hayan robado. El Señor nos dignifica, hermanas. Entonces, no te sientas como de menos categoría, de que no me pude guardar. El Señor sabe. El Señor está ahí, como lo hemos visto durante todas estas charlas. El Señor está presente, aunque no lo veamos y no lo sintamos muchas veces. Él está ahí y es parte de toda una consejería. Son mujeres que necesitan ser acompañadas para recordar y restaurar la identidad que se pudo haber perdido en ese acto tan terrible, pero nos necesitamos, como también lo hemos visto, como hermanas, como iglesia, para restaurarnos, para recordarnos, para amarnos unas a otras y recordarnos el valor que tenemos en el Señor. Amén. La segunda pregunta más bien puede ser una aclaración, porque en algunas hermanas surgió la inquietud cuando se habló de que Vasti se presentó desnuda o cuando el rey la llamó, se le pidió que se presentara desnuda para exhibirla a ella. Y también surgieron otras preguntas como que si también la reina Esther tuvo que presentarse también en la misma condición. Entonces, por favor, aclárennos eso. Realmente, porque la Biblia no lo establece específicamente. Entonces, que pudieran hacer esa aclaración. Janini. A ver, para ayudar un poco a Carla. Lo primero es que, como la misma hermana Carla decía ayer, cuando el rey Asuero, después de 6 meses de fiesta en todo eso y borrachera y demás, manda a buscar a la reina Vasti. Según lo que leímos, dice que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real y para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza porque era muy hermosa. El versículo bíblico, la Biblia como tal, no dice que era desnuda, pero la hermana decía ayer, los primeros intérpretes judíos
entienden, dicen. Entonces, en base a esa interpretación que hacen personas estudiosas de la Biblia, dicen que la desobediencia de ella se debió a que el rey estaba pidiendo eso, ¿cierto? Puede ser desnuda. Estaba pidiendo eso y obviamente frente a muchos hombres y borrachos. O sea, entiendo que todas haríamos lo mismo de negarnos, ¿verdad? Y por eso algunas hermanas decían, bueno, reivindicamos a Basti porque todas nos negaríamos. Desde el punto de vista de no puedo entrar en eso que yo sé que es pecado, que yo sé que está mal. No digo el concepto de pecado como tal, sino que yo sé que está mal. No dice la Biblia que a Esther se le pidió que fuera desnuda. Simplemente se estaban siendo arregladas y siendo durante ese spa de tanto tiempo para poder estar presentarse delante del rey, pero no dice que era desnuda. No, lo que sí dice es que ellas podían pedir lo que fuese, o sea, si podían ir con un vestido real, ellas podían pedir lo que quisieran para presentarse delante del rey en su primera noche con él. Entonces, no necesariamente iban desnudas, sino podían ir vestidas como quisieran. Y lo que entendemos que dice la palabra es que Esther no pidió nada más, o sea, nada excéntrico. Ella le dijo al eunuco, usted dígame lo que me ponga y yo me lo voy a poner. Y ella fue y se presentó al rey. Entonces, habla de la humildad de ella, de sometimiento también de una forma piadosa. Entonces, pero no, que haya ido desnuda, no nos dice la Biblia. Aclarado entonces. Y precisamente hablando de la humildad de Esther, la próxima pregunta se refiere a eso. Dice que la Biblia habla de la belleza de Esther, pero también de su sabiduría y de su humildad. ¿Cómo equilibrar el cuidado exterior con un carácter piadoso en este mundo que está obsesionado por la apariencia y por la belleza? ¿Cuál es el consejo a estas mujeres, verdad, las mujeres que tememos al Señor? Ustedes son hermosas. No me voy a cansar de decirlo, qué bellas son las mujeres dominicanas. En serio, no había visto mujeres tan hermosas como las dominicanas. El Señor nos ha hecho tal cual. Todo lo que tenemos, nuestro físico, nuestras pecas, nuestros lunas, todo el Señor, somos su creación. Él nos ha hecho así. Lo que nos dice la palabra es que cultivemos nuestra piedad, que cultivemos nuestro carácter, la belleza interior, para parecernos más a Cristo. Entonces, ¿cómo equilibrarlo? Si ya sé que soy bella, si ya sé que el Señor... Decimos amén todas. Voy a cultivar el espíritu, porque aparte acuérdense, siempre, les voy a contar una anécdota rapidísimo. Había una mujer que me decía, yo no entiendo por qué un hombre tan guapo, esto fue hace muchos años, empezábamos a conocer el Evangelio, y me decía, yo no entendía por qué un hombre tan guapo estaba casado con una mujer no tan hermosa como él, ¿verdad? Y decía, y cuando la escuché hablar, cuando escuché cómo le hablaba a su esposo, cómo trataba a sus hijos, cómo se dirigía a otras, cuando vi la belleza de Cristo en ella, dije, ahora entiendo que la belleza es interna. Claro, este mundo nos exige a las mujeres sobre todo el cabello bien arreglado, un cuerpo como las que vemos en las redes sociales, que eso no nos cautive más que la belleza que el Señor sí nos da. ¿Y saben qué? En la que podemos caminar y crecer y más, esa belleza no se va a acabar. La de afuera se va a manchar, se va a acabar, la podemos perder en un accidente, podemos perder una enfermedad, pero la belleza interna, la del corazón que nos dice la palabra, esa no se pierde y al contrario, va creciendo. Entonces, de verdad, claro, no quiere decir que ahora te descuides, no, para nada, hay un equilibrio, como dice hermana, pero que nuestra motivación sea la belleza interior. Y algo que puedo añadir ahí es que la belleza que nos manda la palabra, que es la de Tito, es precisamente el ornato interno. Amén. La Biblia no me manda a yo ser bella físicamente. Claro que yo quiero serlo, claro que me quiero ver bien, pero el mandato de Dios es a cultivar la belleza de carácter, a cultivar la piedad, para que nosotros podamos tener esa belleza que impacta a otros y que va a hacer bien a otros, porque viene producto de la obra del Señor en mi vida. Amén. Viene producto de cultivar un carácter piadoso que obviamente tiene que ser
cultivado de manera intencional. Eso no se da por default. Hay mujeres que son bellas, bueno, porque nacieron así y son bonitas y ya. Nacimos. ¿Verdad? Que nacimos. Unas, digamos, que son más agraciadas que otras. Y punto. Pero el interno, el que corresponde a una mujer que profesa piedad, tiene que ser cultivado por todas. Amén. Porque el pecado está ahí. Y el pecado quiere reinar, pero tenemos que doblegarlo, tenemos que tener dominio propio. Entonces, ese es el mandato del Señor. Amén. Si quizás podrían decirnos rápidamente cómo se cultiva ese carácter. En oración, en dependencia del Señor, en comunidad, en crecer. Disciplinas espirituales. Sí, Se resume ahí. así. En la palabra. La palabra, sí. Muy bien. Bueno, pues la próxima pregunta dice, ¿cómo podemos desarrollar la valentía de Esther en tiempos difíciles? Porque Esther estuvo dispuesta a asumir las consecuencias, aún hasta perder su vida. Y quizás hay situaciones tan difíciles que nos ponen en tal aprieto que realmente nos podríamos ver afectados de muchas maneras. ¿Cómo podemos seguir adelante para poder agradar a Dios y cumplir los propósitos de Él en nuestras vidas? ¿Cómo ser valientes? Recuerden que lo vimos en el día de ayer y hoy también en la mañana. Ella fue recordada de su identidad. Entonces nosotras, sobre todo en estos tiempos de verdad difíciles que estamos viviendo, necesitamos recordar quién vive en nosotras, de quién somos hijas y ser sabias. Hay luchas que no tienes por qué pelear tú, que ni el Señor te ha mandado a pelear. Hay luchas que les corresponden a los hombres, hay luchas que le corresponden a los pastores, a los líderes. No todo te corresponde a ti. Entonces ser sabia y decir, esto lo voy a llevar en oración y voy a guardar silencio. A veces lo más sabio que podemos hacer de verdad es guardar silencio. Hay otras que sí vamos a tener que levantar la voz, por supuesto. Y cómo ser valientes, recordando quién soy, recordando lo que Dios dice. Y si recuerdan, Mardoqueo fue quien le recordó a Esther. Necesitamos no caminar solas, necesitamos estar rodeados de alguien para que si yo no sé cómo debo actuar en esta situación, vengo con mi hermana que es mayor que yo, mayor en la fe, que es más sabia, y le pido consejo. Y quizás, y con seguridad ella me va a decir, vamos a depender del Señor y entonces veamos lo que tienes que hacer. La valentía no quiere decir que vas a pelear todo el tiempo. Como decía, a veces es un acto más valiente es guardar silencio, depender del Señor en rodillas, en oración y ver a Él y esperar en Él para que actúe. ¿Qué fue lo que hizo Esther? Ella no fue arrebatada, ella en ayuno 3 días y después hizo lo que le correspondía. Y esa valentía venía de eso. Venía de eso. Esa justo. valentía de ella, y si perezco que perezca, obviamente, venía de esa relación que ella tenía Amén. con el Señor. Exacto. Así es. Bueno, seguimos viendo el impacto de la vida de Esther, cómo podría impactar nuestras vidas. Esther fue escogida para salvar a todo un pueblo y nosotros podríamos decir, wow, qué propósito tan grande, qué propósito tan especial tuvo Dios con Esther para usarla de esa manera. Sin embargo, cada una de nosotras está viviendo sus propias realidades y podríamos sentirnos en el anonimato, que estamos realizando quizás una tarea que no tiene mucho valor y quizás nos hemos identificado el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Cómo podríamos comparar ese llamado que el Señor tuvo para con Esther? Compararlo con la vida que nosotros estemos viviendo, sea cual sea la situación. ¿Qué propósito? ¿Podemos nosotros cumplir el propósito del Señor donde quiera que estemos? ¿Hay un propósito del Señor para nosotras? Ambas pueden responder. Claro que sí. La diferencia de cómo dos mujeres enfrentan una misma situación, llámese enfermedad, llámese divorcio, llámese muerte de un ser querido, va a venir dada por la relación que tenga con el Señor. Y nosotros lo vemos en el día a día. Vemos hermanas en Cristo, nuestras hermanas en la iglesia, que frente a la enfermedad o frente a una adversidad, llámese como se llame, se desboronan. Y algunas hasta se apartan.
Y algunas dejan de ir a la iglesia o dejan de congregarse o dejan... Sin embargo, vemos otras que pueden estar enfrentando cosas aún mayores y eso las lleva a aferrarse al Señor. Y ese es el punto. Cuando en medio de mi necesidad yo puedo aferrarme al Señor, mi respuesta hacia la situación que yo esté viviendo, cualquiera que sea, va a ser diferente porque va a venir del Señor y el Señor va a cumplir su propósito en mí. Sabemos que a través del sufrimiento, sabemos que a través de la dificultad, el Señor forma el carácter de su Hijo en mi vida. Pero ¿cómo lo va a formar si yo no me aferro a Él? ¿Cómo lo va a formar si yo dejo de congregarme, si yo dejo de leer la Biblia, si yo dejo de orar, si yo digo, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Y por qué a mí me pasa todo lo malo? Y me quedo en ese loop de preguntas y de cuestionamiento al Señor, cuando lo que la Biblia me llama es, ve al Señor en oración. Dios es soberano. Amén. Lo que esté pasando, sea lo que sea, no es por casualidad, no es porque déjame tirarlo a ver a quién le cae. No, Dios está ahí. Y lo que sea que esté pasando, Dios quiere cumplir un propósito del Señor en mi vida. Lo que le pasó a Esther, a través de ese sufrimiento, todo un pueblo fue salvado, pero cualquier situación que me esté pasando a mí, yo no sé lo que el Señor está haciendo detrás de eso. Y recuerden que, lo de tu pregunta, hermana, que cómo en el día a día podemos cumplir nuestro propósito. A veces pensamos o podemos pensar que nuestro propósito tiene que ser algo grande. Esther fue llevada para salvar un pueblo. Nosotras no. Gracias al Señor no somos esclavas para salvar a ningún pueblo. El Señor ya lo salvó, y lo preserva. Pero en el día a día sí puedes cumplir un propósito, o sea, el propósito de Dios. Así sea que estés lavando baños, que estés cortándole uñas a tus hijos, que estés en el trabajo. No me gusta estar aquí, estás cumpliendo un propósito por el cual el Señor te tiene ahí donde estás. Esther fue elegida para salvar un pueblo, así lo planeó el Señor, pero tú también has sido elegida para hacer lo que te mandó hacer en el lugar en el que estás. Y todo puede ser usado para glorificar al Señor y, como les decía en una charla, para que sea un acto de adoración y de oración al Señor. Lo que estés haciendo, sea lavando platos, lo que sea que estés haciendo, que sea para glorificar al Señor. Señor, estoy en el lugar donde tú me tienes. Estoy contenta y conforme porque tú eres el que me tiene aquí, Señor. Y voy a cumplir y voy a hacer tu voluntad durante todo el día. Habrá momentos en los que, por supuesto, somos humanas, en los que quisiera estar haciendo otra cosa, pero recuerda que el Señor te tiene ahí y hay que glorificarlo ahí donde estemos. Amén. Otra de las preguntas tiene que ver con la vestimenta de la mujer, porque durante todo este tiempo se ha hablado también de eso. Y la pregunta dice, ¿cómo o qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cómo debe ser la vestimenta de una mujer creyente? Pues no nos dice usa pantalón, usa falda, no nos dice medidas, ¿verdad? Pero sí, eso también entra un poco en la piedad, hasta sentido común, hermana, modestia. Yo escuché hace tiempo un podcast de Nancy Lee DeMoss, de Nuestros Corazones, donde decía, yo veo, y eso lo he adoptado, delante del espejo, si se me marca mucho el cuerpo, si me agacho y se notan mis senos, si me agacho y mi falda se eleva, todo eso tenemos que cubrirnos con piedad. No vamos a andar hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿Por qué no? Hay ropa muy hermosa que no necesariamente muestra, que es lo que les decía ayer en la charla. Hay ropa que no deja nada a la imaginación. De verdad, se nota todo. O sea, debemos ser sabias, de verdad, y saber qué es lo que queremos mostrar. O sea, si de verdad, y buscar consejo, hermana, también. Oye, ¿tú crees que me queda bien? Porque yo puedo decir, sí se me ve súper bien, y en realidad no. Puedo ser de piedra de tropiezo para un hermano, para otra hermana. Entonces, creo que es parte de la sabiduría, de la piedad y también de pedir consejo a otras hermanas. Creo que también ahí entra el que tomemos en cuenta, quizás no solo la intención de mi corazón, por qué me estoy vistiendo de esa manera, y muchas veces eso es lo que se usa.
Pero eso que se usa, o que el mundo dice que yo debo usar, debe ser pasado por el colador de la palabra y saber si realmente corresponde a una mujer modesta y piadosa, y no necesariamente que está llamando la atención sobre su cuerpo. Que lo que pasa normalmente es que a ese tipo de vestimenta que no deja, como tú decías, nada a la imaginación, la mujer está exhibiendo mucho su cuerpo, y quienes son atraídos mayormente, porque son muy visuales, son los hombres. Entonces yo puedo estar provocando a un hombre y hasta hacerlo caer en pecado porque me desee por mi forma de vestir, aunque yo no me lo estoy proponiendo. Pero entonces yo estoy llamada a guardarlo a ellos. Yo no estoy llamada a que los ojos de ellos estén sobre mí, ni siquiera el de mi esposo, porque para eso está la intimidad. Entonces, me doy a entender. Entonces está la parte de, estoy yo llamada que por mi forma de vestir, porque eso es lo que se usa, porque eso es lo que dice, porque así que se visten las jóvenes, o porque así que debe ser, hacer caer a ojos de una persona, llámese hombre, que sé que es muy visual, que es atraído por todo eso y que sus ojos se van a ir detrás de eso. Yo misma estoy siendo piedra de tropiezo para otros que ni siquiera me conocen, pero los ojos se van a ir detrás de mí. Una mujer piadosa no está llamada a hacer eso. Lamentablemente, estamos tan acostumbradas a ponernos lo que está de moda o lo que la sociedad me dice que eso es lo que va, que no pienso en eso. No lo pienso, simplemente lo hago. Yo no estoy poniéndome esa vez para llamar la atención, pero aunque no lo estás haciendo, eso es lo que estás logrando. Entonces, ahí viene la parte de debes estar bonita, debes estar bien vestida, pero que no seas tú la piedra de tropiezo para otra persona. ¿Puedo? A ver, Sí, claro. se me fue la idea. Perdón, que te estaba escuchando y se me fue la idea. No compremos o no creamos el discurso feminista de yo me puedo vestir como quiera, el hombre me tiene que respetar. Eso es lo que dicen yo me puedo pasar desnuda, he escuchado mujeres feministas decir, yo puedo pasar desnuda y el hombre no tiene por qué codiciarme. O sea, mi cuerpo es mío, yo me puedo vestir como yo quiera, el pecador es él. Entonces, no, a lo mejor eso lo creen allá afuera, en el mundo es lo que nos están vendiendo, pero acuérdense que la modestia es una actitud del corazón. Entonces, si yo tengo esa actitud, no me voy a vestir de manera inmoral, no me voy a vestir para que otros me deseen y no voy a andar desnuda en la calle o en la playa, de verdad, pensando el traje de baño que voy a usar. Porque sí, el hombre es su naturaleza, yo tengo que cuidar. Claro. ¿Por qué? Porque mi hermano, yo no sé las luchas que mi hermano tenga, yo no sé si él está batallando con ese pecado, yo no tengo por qué hacer, o yo no quiero ser piedra de tropiezo, ni llevar a mi hermano a que peque, sea mi hermano en Cristo o otro hombre. Claro. Entonces tenemos que cuidar, como lo hemos visto también en Esther, como alguien que tiene la imagen de Dios. Voy a cuidarlo porque es alguien que tiene la imagen de Dios, sea hombre, mujer o… ¿Okay? Sí, continuando con las preguntas, lo que nos ha enseñado el libro de Esther, de lo que hemos visto hasta ahora, nos hace preguntarnos cómo podemos nosotros también influir con la gracia y la sabiduría que el Señor ponga en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestros hogares, en el trabajo, en la iglesia, en la universidad, el colegio. ¿Cómo podemos nosotros influenciar a otras o nuestro entorno? Hay muchas formas. Lean todo el libro de Proverbios, de verdad. Ahí nos muestra cómo es la conducta, cómo es el carácter. Podemos leer el Proverbio 14, 31, todo el libro de Proverbios podemos ver. El Señor nos ha dejado, de verdad, no nos ha dejado ciegas, ¿no? A su verdad. Entonces podemos de verdad ser de gracia, de bendición a otros. Esa es debería de ser nuestra oración. Señor, el día de hoy, que yo pueda ser una luz encendida a los que están alrededor míos, que otros puedan ver lo deleitoso que es vivir con el Evangelio en el corazón, que pueda ser de bendición, que pueda darle gracia, que ellos vean algo diferente en mí, sobre todo los que no conocen al Señor, pero también los que sí conocen, que puedan decir, veo a Cristo. Algo que hemos aprendido en estos últimos años en casa con mis hijos, mi esposo y mis hijos, es afirmamos el carácter de Cristo en cada uno y la gente que tenemos cerca. Quiero afirmar tu carácter, hermana, porque veo a Cristo en ti, en tu humildad. Veo a Cristo en ti, en cómo eres hospitalaria, en la forma en cómo le hablas a tus hijos. Todo eso, no crean que viene de nuestro lindo corazón, es Cristo en nosotras.
Y qué belleza es que otros podamos reconocer, sí, veo a Cristo en ti, veo a Cristo en ti, que sea eso nos anima, nos llena el alma y es una forma de glorificar al Señor, de ver esas evidencias de gracia en los corazones de cada una de nosotras. Entonces pudiera ser también una forma linda de recordar. Amén. En el día de ayer vimos cómo la reina Basti se negó a presentarse ante el rey, su esposo, y eso trae preguntas, y usted lo mencionó también. ¿Hasta qué punto debo yo someterme a la voluntad de mi esposo si eso pues puede ser pecaminoso? Por favor, para que puedan aclarar y abundar un poco más en ese punto. Puede ser que ese esposo, el Señor lo llama a tener un liderazgo sobre nosotras, a nosotras, el Señor lo llama a ser líder y a nosotras nos llama a seguir ese liderazgo. Porque el Señor no dice al hombre somete a la mujer, el Señor le dice a la mujer una sumisión voluntaria al liderazgo de su esposo. El punto es que, y quizás la pregunta viene por ahí, ¿y qué pasa si ese hombre no es amoroso conmigo, no me cuida, no es bueno, no me toma en cuenta, todo lo demás, ¿verdad? Pero el punto aquí está en quién da el mandato. El mandato lo da Dios. Mi obediencia es a Dios, no es a mi esposo. No sé si me doy a entender. O sea, por causa de que yo estoy obedeciendo al Señor, yo debo seguir el liderazgo de mi esposo, obviamente cuando no hay pecado. ¿Me entiendes? O sea, si el liderazgo es para yo entrar en algo que es pecaminoso, yo tengo toda la libertad de decir, no, mi primera autoridad es Dios. Amén. Mi primera autoridad es Dios, no es. Yo no puedo no puedo seguirte en algo que es pecaminoso, que va en contra de mi conciencia, en contra de los principios cristianos, porque es Dios quien me lo está mandando. Entonces no depende de qué tan bueno sea mi esposo. No depende de si me trata bien, de si me trae regalo, de si se acuerda del aniversario, de si se acuerda de mi cumpleaños, si me hace el regalo que yo quiero, si me compra. No, depende de lo que Dios me está mandando. Es lo mismo que podemos aplicar a la obediencia de los hijos. La Biblia manda a los hijos a obedecer a los padres, independientemente de si ese padre es bueno o no, y si te compra lo que te quiere o no. Entonces yo debo enseñar a mis hijos que tú tienes que honrar a tu papá y obedecerlos, no necesariamente si ellos son buenos o malos, es la obediencia. Entonces el mandato es al Señor y la obediencia debe ser al Señor. Independientemente si es creyente o no, nos llama a la sumisión independientemente. Tengo un caso de años y años y años de un hombre así, duro, mal esposo, y la hermana dice, bueno, pero yo ya no me voy a someter, yo ya no, ya me rendí, básicamente, ¿no? Y yo le decía, ¿cuántos años más piensas vivir así? Ojo, no le estaba diciendo divórciate, para nada. Y dije, ¿cuántos años más? Porque vas a vivir sin paz tú. O sea, no es que, ya me rendí y que él haga lo que quiera. ¿Por qué no cambias la forma de ver? O sea, tu esposo no conoce al Señor, ¿por qué no lo ves como una oportunidad de mostrarle el Evangelio? Con tu conducta, como dice Primera de Pedro, con tu conducta casta, respetuosa, que él pueda ver a Cristo en ti. Amén. ¿Y qué tal si cambiando tu forma de cómo lo amas, cómo lo honras, cómo respetas sus decisiones, cómo levantas su liderazgo, cómo lo honras como papá, quizás él pueda ver el Evangelio que le hace falta creer y el Señor pueda obrar ahí? Acuérdense que, como Esther, somos elegidas para el lugar donde estamos. No estás ahí, si tu esposo no es buen esposo, si no es cristiano, no estás ahí porque al Señor se le olvidó que existes y que eres su hija. No, estás ahí por un propósito. Y entonces que ellos puedan ver, vuelvo y repito, la belleza del Evangelio en ti. Sí. Tenemos ya la última pregunta y a mí me encantó y yo creo que cada una de ustedes se van a identificar con ella. Dice, hermana Carla, ¿cómo puedo orar por usted, estimada? Me ha encantado toda la conferencia y quiero orar por usted en agradecimiento por tan valioso y especial evento. ¿Qué creen? ¿Se identifican? Este evento especial para todas nosotras. Dios la bendiga mucho. Amén. Ay, soy bien chillona. Siempre pido, ay, perdón. Siempre pido que
oren por mi familia, por mi esposo, que es un maravilloso esposo, de verdad que el Señor me ha regalado un esposo maravilloso, pero ha sido por gracia. Es el Evangelio, es Cristo en él, es Cristo en nuestra familia. Entonces siempre pido, oren por mi familia, porque es mi principal ministerio. Es un privilegio y un gozo el poder salir y hablar del Señor, pero mi principal ministerio es mi hogar, es ahí donde yo quiero ser fiel al Señor y quiero mostrarle a Cristo a mis hijos y que ellos puedan ver la belleza del Dios que su mamá cree y del que mi esposo les habla todos los días. Entonces, cuando se acuerden de mí, oren por mi esposo, por mis hijos y porque yo pueda seguir siendo fiel al Señor ahí, en el lugar donde me tiene. Amén. Nos comprometemos a orar por eso. Pues con ese aplauso despedimos a las hermanas. Pueden pasar por sus asientos.